Detrás de estos muros hay secretos que no se muestran al público, proyectos del gobierno que se realizan en silencio, armas, vigilancia y experimentos que no se revelan. Y lo más sorprendente es que ni siquiera los propios ciudadanos de estos países saben nada. En este video vamos a ver los 15 edificios más secretos del mundo, pero antes de continuar, dale like a este video. Esto significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Empecemos con el número 15 ADX Florence. Hay una instalación que casi nadie ha visto por dentro. Su nombre oficial es United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, pero es más conocida como Supermax. Y según un exalcaide, es como una versión limpia del infierno. No fue construida así nada más. En octubre de 1983, 2 guardias de prisión fueron asesinados por miembros de una pandilla violenta dentro de la cárcel. Por eso, la Oficina Federal de Prisiones se dio cuenta de que había criminales que ya no podían ser controlados en una prisión común. Necesitaban otro tipo de sistema, más estricto, más controlado. Así que en 1994 se inauguró el ADX. Y aquí el concepto es diferente. No solo los guardias vigilan, el propio diseño del edificio es el que controla todo. Cada preso vive en una celda de unos 7 pies de ancho y 12 pies de largo. Todo está adentro. Cama, mesa, silla, lavabo e inodoro hechos de concreto sólido. No se pueden mover. Hay una ventana, pero no es normal. Es muy delgada. Tiene como 4 pulgadas de ancho y está en ángulo. Está hecha así para que el preso no sepa dónde está o qué hay afuera. Lo único que puede ver es el cielo. La comida solo se pasa por un pequeño agujero en la puerta. Durante 23 horas al día no ve a ninguna otra persona. La hora restante puede salir un momento para moverse. Pero tampoco es normal. Solo puede hacerlo en una pequeña jaula de concreto que es casi del mismo tamaño que la celda. Toda la instalación es a prueba de sonido. Eso significa que aunque grites, nadie te escuchará. Y quienes están encarcelados aquí no son personas comunes. Estos son los criminales más peligrosos en la historia de Estados Unidos. Personas involucradas en grandes ataques terroristas, atentados con bomba y crímenes internacionales. Un capo de la droga que ya se ha escapado de la cárcel 2 veces. Pero aquí ya no tiene escapatoria. En la historia de ADX nadie ha logrado escapar. Y según algunos exalcaides, para muchos de los que están presos aquí, el ADX no es solo una prisión, es su destino final. No todos los edificios secretos tienen que ver con armas o experimentos. Hay otros que están conectados con el poder, las ideas y cómo se mantiene el control durante más tiempo. Número 14. El castillo de Wewelsburg en Alemania. Pero su papel cambió en 1934. Aquí entró Heinrich Himmler, quien rentó el castillo por casi nada y lo convirtió en el centro de su idea. Heinrich Himmler estaba obsesionado con la mitología, los rituales y las creencias antiguas. Quería convertir a las SS en una especie de orden de caballeros, como una versión moderna de un grupo secreto. Dentro del castillo hay una mesa redonda con 12 asientos para sus oficiales más confiables. Debajo de la torre norte hay una habitación circular, que fue convertida en una especie de tumba. Hay 12 pedestales de piedra alrededor, y en el centro hay un fuego que nunca debe apagarse. Encima de esto hay un gran símbolo en el suelo, un diseño oscuro con 12 líneas que se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos asociados con las SS. Un castillo que no solo se usó como residencia, sino también como centro de ideas, creencias y poder. Pero todo esto tuvo un precio. La construcción del castillo fue realizada por prisioneros de un campo de concentración. Había alrededor de 4.000 personas encarceladas allí, y casi la mitad de ellos no salió con vida. Para marzo de 1945, los soldados estadounidenses ya se estaban acercando. Por eso Heinrich Himmler ordenó destruir el castillo. Volaron una torre y quemaron otras partes, pero se quedaron sin explosivos antes de que la torre norte colapsara por completo. Cuando llegaron las tropas estadounidenses, 3 días después, todavía quedaban en pie algunas partes del castillo, incluyendo la cripta y el llamado Salón de los Líderes Supremos. Ahora es un museo. El símbolo sigue estando en el suelo y la cripta sigue abierta, pero hasta ahora todavía no está completamente claro cuáles eran realmente los rituales que se realizaban dentro de ella. Número 13. La bóveda de registros de Granite Mountain en Utah. En 1960 comenzó un proyecto muy peculiar, una instalación excavada dentro de la montaña. Una bóveda subterránea con 6 habitaciones conectadas por túneles que se extienden casi 700 pies dentro de la roca. Esta bóveda no se hizo para fines militares, sino por creencias.
Creían que se podían realizar ritos religiosos para las personas que ya fallecieron, pero primero necesitaban identificar quiénes eran esas personas. Por eso empezaron a recopilar registros de diferentes países, registros de nacimiento, registros de matrimonio y otros documentos familiares. Según ellos, tienen registros de más de 12,000 millones de personas fallecidas, incluso más que la población actual del mundo. No solo contiene registros familiares, también hay libros escritos a mano, registros financieros y documentos de altos líderes de la iglesia. Y lo que más contiene, todavía no lo revelan completamente. Dicen que no es secreto, sino seguro, pero la propia bóveda permanece cerrada, está escondida dentro de la montaña y contiene los nombres de 12,000 millones de personas detrás de puertas que pueden sobrevivir incluso a una guerra nuclear. Número 12. Unidad 731 en China. En 1936, el ejército imperial japonés desalojó a la gente de 8 aldeas en Pingpang. En ese lugar construyeron un enorme complejo que abarcaba casi 6 kilómetros cuadrados. Construyeron más de 150 edificios. Había laboratorios, salas de operaciones, prisiones, incineradores, una planta de energía e incluso su propio sistema ferroviario. Su nombre oficial parecía normal: Departamento de Epidemias y Purificación de Agua, pero su verdadero objetivo era crear armas biológicas y probarlas en personas reales. Esto fue dirigido por Shiro Ishii, un microbiólogo que creía que si estas armas estaban prohibidas, significaba que eran efectivas. A los prisioneros aquí los llamaban Maruta o Madera. Era como si no fueran personas. La mayoría de ellos eran de China y Rusia, junto con algunos de Corea y Mongolia. Los sacaban de la cárcel o los recogía la policía militar. Y dentro de esta instalación ocurrieron algunos de los experimentos más oscuros de la historia. A propósito, infectaban a los prisioneros con diferentes enfermedades como la peste, el cólera, la fiebre tifoidea y el ántrax, solo para ver cómo se propagaban en el cuerpo. Hubo ocasiones en las que operaban a las personas mientras aún estaban vivas y sin anestesia. Hacían esto para estudiar cómo se veían afectados los órganos mientras la persona estaba enferma. Enfriaban el cuerpo hasta que se congelaba para estudiar el efecto del frío extremo. Y no solo eso, también criaban pulgas portadoras de la peste en cantidades enormes. En solo unos días podían producir casi 30 kilogramos de bacterias vivas. Incluso usaron esto en pruebas de campo. Había bombas llenas de pulgas infectadas que lanzaron sobre ciudades en China. Solo dentro de la instalación se estima que murieron más de 3,000 personas, y si se incluyen los efectos de las armas biológicas fuera, las víctimas llegan a 100,000. Cuando terminó la guerra en agosto de 1945, Shiro Ishii ordenó borrar toda la evidencia. Se quemaron los documentos y se mató a los prisioneros restantes. Después de esto, él llegó a un acuerdo con Estados Unidos. En 1947, Douglas MacArthur permitió que no se presentaran cargos contra Ishii y su equipo a cambio de todos los datos de sus experimentos. La investigación fue llevada a una instalación militar en Maryland, y mientras otros criminales de guerra fueron juzgados en la corte, los científicos de la Unidad 731 nunca fueron responsabilizados. Muchos de ellos regresaron a una vida normal y se convirtieron en doctores, oficiales o académicos. Pasó mucho tiempo antes de que Japón reconociera lo que sucedió. Fue hasta 1988 que lo admitieron oficialmente. Ahora, la parte que queda del lugar en Harbin es un museo, pero muchos de los documentos, especialmente los que tiene Estados Unidos, aún no se han revelado completamente hasta ahora. Number 11. Kapustin Yar. En mayo de 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética decidió construir un nuevo sitio de pruebas en un desierto remoto. Se encuentra a unos 500 kilómetros de Moscú y a casi 100 kilómetros de la antigua Stalingrado. Lo llamaron Kapustin Yar, que significa barranco de la col. En las décadas siguientes, se convirtió en uno de los más importantes sitios de pruebas de cohetes de la Unión Soviética. Aquí probaron los primeros cohetes B-2 que obtuvieron de Alemania, junto con los científicos alemanes que también llevaron. El primer lanzamiento ocurrió el 18 de octubre de 1947. Y desde entonces aquí se probaron casi todos los principales programas de misiles soviéticos. En 1956, aquí también se realizó la primera prueba de una ojiva nuclear lanzada con un misil. En total, más de 11 explosiones nucleares se llevaron a cabo en este lugar durante la Guerra Fría. Según los aviones espía de Estados Unidos, a finales de los años 50 había sitios de lanzamiento, pistas de aterrizaje, sistemas de radar y muchos edificios cuya función no podían identificar.
hay otro informe extraño. El 19 de junio de 1948 se detectó un objeto no identificado volando sobre la base. Kapustin Yar sigue activo hasta hoy y ya se han realizado más de 24,000 lanzamientos de misiles y cohetes allí, un lugar lleno de experimentos y misterio que hasta hoy no se entiende completamente. Número 10. Porton Down en el Reino Unido. En un tranquilo campo en Wiltshire, hay una instalación que ha existido por mucho tiempo, pero que rara vez es mencionada por el gobierno. Y desde 1916 se han realizado experimentos aquí que no se revelan fácilmente al público. El nombre oficial de este lugar ahora es Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa. Lo que hacen es investigación en defensa química y biológica. Esto comenzó durante la Primera Guerra Mundial como un lugar para fabricar y probar armas químicas. En ese tiempo, el permiso que se les dio no era suficiente. Esto ya no cumpliría con los estándares actuales. Para cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la investigación se amplió e incluyó el estudio de armas biológicas. En 1942 lograron fabricar una bomba de anthrax. Por esto, la isla fue peligrosa durante más de 40 años y no se consideró segura hasta 1990. Después de la guerra, las fuerzas aliadas descubrieron algo. Alemania había creado agentes nerviosos más avanzados como el sarín. Por eso también lo estudiaron de inmediato en Porton Down. Entre 1951 y 1989 más de 20,000 militares británicos participaron en los experimentos. Pero la mayoría de ellos no sabía realmente qué les estaban probando. Solo les decían que era una prueba de investigación. El 6 de mayo de 1953, un ingeniero de la RAF de 20 años llamado Ronald Madison participó en una prueba. Una pequeña gota de sarín fue colocada en su brazo. Después de 45 minutos murió. La primera investigación se hizo en secreto y lo llamaron un accidente. Pero cuando el caso se reabrió en 2004, se reveló que fue un homicidio ilegal. Él es el único oficial que murió debido a pruebas en humanos. Pero hay otros casos que hasta ahora siguen siendo debatidos. En 1952 aquí también se desarrolló el agente nervioso BX, y en un sitio separado Gran Bretaña produjo unas 20 toneladas de sarín entre 1954 y 1956. Posteriormente, el gobierno detuvo el programa de armas químicas ofensivas y se enfocó más en la disuasión nuclear, pero la investigación no se detuvo. Continuaron los estudios sobre cómo proteger a las personas. Se desarrollaron antídotos y se buscó entender cómo se propagan estos químicos. En abril de 2018, aquí también se identificó el veneno utilizado en el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija. Se identificó como un agente nervioso Novichok. Hasta ahora, Porton Down sigue siendo la única instalación en el Reino Unido autorizada para almacenar y manejar armas químicas. Pero hay algo que aún no está claro hasta ahora. ¿Cuál es el alcance completo de los experimentos que se realizaron con soldados durante la Guerra Fría? Se han realizado investigaciones y se ha otorgado compensación, pero muchos detalles aún no se han hecho públicos. Y el mismo edificio donde se realizaron los experimentos sigue en pie hasta hoy, y la investigación aún continúa. El número 9 es Pine Gap, en Australia. A unos 18 kilómetros de Alice Springs, en medio del desierto, hay una instalación que parece de otro mundo. Cuando se construyó en 1966, lo llamamos la Instalación Conjunta de Investigación Espacial de Defensa. Sonaba como si solo fuera sobre astronomía o rastreo de satélites, pero su papel es muy diferente. Pine Gap es una de las instalaciones de inteligencia más importantes de la CIA fuera de los Estados Unidos. Y según algunos investigadores, es uno de los lugares más importantes para la vigilancia. Debido a que está en el hemisferio sur, sus satélites pueden vigilar casi una tercera parte del mundo, incluyendo China, Corea del Norte, parte de Rusia, Medio Oriente y el Océano Índico. Durante muchos años, el gobierno australiano ha admitido que existe esta instalación, pero no dicen realmente qué es lo que se hace aquí. La explicación oficial es que ayuda a monitorear misiles y el control de armas, pero esa no es toda la historia. En 1980, un investigador llamado Desmond Ball publicó un estudio diciendo que esto se utiliza para trabajar con señales. Y en 2013 salieron documentos de Edward Snowden que lo confirmaron. Según los documentos, Pine Gap es parte del sistema global de vigilancia que recolecta llamadas telefónicas, correos electrónicos y datos de Internet de diferentes países. No solo eso, también tiene un papel en identificar la ubicación exacta de los objetivos para las operaciones militares de Estados Unidos
incluyendo los ataques con drones. Las cúpulas que ves afuera, que son más de 38, esconden antenas parabólicas que captan señales de satélites, comunicaciones militares e incluso teléfonos móviles. En 1975 hubo un primer ministro australiano llamado Gough Whitlam que quiso cerrar Pine Gap. Una de las razones fue que no le informaron completamente sobre lo que realmente se hacía aquí, pero eso no sucedió. La instalación permaneció y siguió creciendo, y hasta ahora todavía se utiliza la información de este lugar para operaciones militares en diferentes partes del mundo. Número 8. Complejo 19 en Rusia. El 2 de abril de 1979, un pequeño error causó una gran tragedia. Un técnico quitó un filtro obstruido de una máquina. Dejó una nota diciendo que necesitaba ser reemplazado, pero no se la pasó al siguiente turno. Cuando volvieron a encender la máquina, seguía sin el filtro. Durante varias horas, el ántrax utilizado como agente biológico se dispersó en el aire y el viento lo llevó fuera de la instalación, propagándolo a la ciudad cercana. En las semanas siguientes, al menos 68 personas murieron, pero se cree que el número real es mucho mayor. Esta instalación se llama Complejo 19 y se operaba en secreto, aunque este tipo de armas ya estaban prohibidas bajo un acuerdo internacional, pero no era para decir la verdad. Dijeron que la causa de la muerte fue carne contaminada. Limpiaron los lugares. Por la noche, cambiaron los registros de defunción y ocultaron los verdaderos resultados de las autopsias. Incluso a los doctores se les ordenó cambiar los hallazgos. Los síntomas que claramente provenían del ántrax transmitido por el aire se ocultaron. Incluso a los investigadores internacionales solo les mostraron lo que el gobierno quería que vieran. Dentro de la instalación estaban produciendo uno de los tipos más peligrosos de ántrax, llamado Anthrax 836. Esto se hizo para usarse en misiles que tenían como objetivo las ciudades de Estados Unidos. La producción continuaba día y noche, y nadie afuera lo sabía. Hasta 1992, cuando Boris Yeltsin admitió lo que realmente sucedió. Solo entonces se confirmó que el brote provenía directamente de la instalación militar. Ahora, los edificios del Complejo 19 todavía están ahí, y hasta ahora todavía no está abierto para inspección internacional. El número 7 es Fort Detrick en Maryland. Dentro de una base militar segura en Estados Unidos, se encuentra uno de los centros de investigación biológica más importantes del país. Desde la Segunda Guerra Mundial, este lugar se ha utilizado para el estudio de enfermedades, bacterias y otros agentes biológicos. Durante muchos años, esto formó parte de un programa relacionado con armas biológicas, antes de que fueran oficialmente prohibidas. Después de eso, la dirección de la investigación cambió. Se enfocó más en desarrollar vacunas y sistemas de detección y en cómo proteger a las personas contra enfermedades peligrosas. Pero aunque este era el objetivo oficial y la seguridad en el lugar seguía siendo estricta, la información que se daba al público era limitada. Y hasta ahora, los experimentos y estudios continúan dentro de este lugar, lejos de la vista de la mayoría. Número 6 es el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island en Nueva York. A unos 3 millas de la costa de Long Island, hay una isla a la que el público no puede acceder fácilmente. Desde 1954 hasta 2012, aquí se encontraba la principal instalación de investigación de Estados Unidos para las enfermedades peligrosas de los animales. En el centro de la isla hay un complejo sencillo de edificios grises rodeado por una cerca y solo se puede entrar usando el ferry del gobierno. Pero durante muchos años este fue uno de los más controversiales. No solo por las cosas confirmadas que se hacen aquí, sino también por las cosas que no se han explicado completamente. El objetivo principal del lugar es estudiar la fiebre aftosa, una enfermedad que puede causar grandes daños a la industria ganadera. Debido a que se propaga muy rápido, la instalación se colocó en una isla para evitar que se extienda a tierra firme. Se investigó la posible conexión, pero oficialmente fue negada. No todos creyeron. Un tema se volvió aún más controversial: la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad se detectó por primera vez en un pueblo de Connecticut en 1975 a solo unas millas de Plum Island. Esta enfermedad es transmitida por garrapatas, y según documentos que salieron después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos realizó experimentos sobre enfermedades transmitidas por garrapatas. Un científico llamado Willy Bergdorfer trabajó en este tipo de investigaciones y antes de fallecer admitió que había trabajos que no se dieron a conocer al público sobre el uso de garrapatas como armas. Pero hasta ahora no hay evidencia clara de una conexión directa entre Plum Island
y la aparición de la enfermedad de Lyme. El problema es que muchos registros aún no se han hecho públicos. En 2012 se anunció que la instalación sería reemplazada por un nuevo biolaboratorio en Kansas. Se ofreció la isla para su venta. Los edificios todavía están en pie y los documentos siguen siendo secretos. Hasta ahora, la isla sigue ahí, tranquila, cerrada al público y llena de preguntas que aún no tienen una respuesta clara. Pero hay otro tipo de lugares, los que no solo son secretos, sino que también están rodeados de especulaciones. Lugares donde falta información, por eso hay más preguntas que respuestas. Número 5. El HAARP en Alaska. A unas 200 millas de Anchorage hay un sitio de investigación peculiar. Se ve diferente. Puedes ver casi 180 torres de antena. Cada una mide unos 72 pies de altura, organizadas en un patrón de cuadrícula en medio de un terreno extenso. Este es el programa de investigación activa de alta frecuencia auroral o HAARP. Fue construido en 1993 por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos con un costo de $290 millones. Durante muchos años se difundieron diferentes teorías sobre esto. Algunos dicen que puede controlar el clima, otros dicen que puede causar terremotos, y hay quienes dicen que puede controlar la mente de las personas. Lo que realmente hace HAARP es enviar ondas de radio hacia la ionosfera, la parte más alta de la atmósfera de la Tierra. Hay muchas partículas cargadas que afectan el viaje de las señales de radio. Esto es importante para los sistemas de comunicación como el GPS, la comunicación militar y las señales de larga distancia. El objetivo de HAARP es entender cómo funciona esto y cómo mejorar la tecnología de comunicación. Por eso es imposible que controle el clima o cause terremotos. Ahora está abierto a la investigación pública y es más transparente que antes. Pero hasta ahora todavía se sigue hablando de esto. No por lo que hace, sino por lo que la gente piensa sobre esto. Número 4. El complejo Yamantau en Rusia. En las montañas Urales del sur hay una montaña llamada Yamantau. El significado de su nombre es montaña mala o montaña malvada. Desde antes, este lugar ya era conocido por ser difícil de habitar, con mucho lodo, una naturaleza salvaje y lleno de animales peligrosos. A finales de los años 70 comenzó un gran proyecto de construcción dentro y alrededor de esta montaña. Todavía no hay una explicación clara de lo que realmente están haciendo allí. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos notó esto debido a la magnitud de la operación, miles de trabajadores, nuevas carreteras y vías de tren, y toda una ciudad construida para quienes trabajaban allí. Esa ciudad fue llamada después Medjugorje. Tiene una población de casi 16,000, pero aunque hay una ciudad, no cualquiera puede entrar fácilmente. Los puntos de control son estrictos y el movimiento de las personas está controlado. Y aunque la economía de Rusia colapsó en los años 90, una época en la que los maestros y empleados no recibían su salario, la construcción en Yamantau no se detuvo. Aquí es donde todo se volvió más sospechoso. Si el país no tenía suficiente dinero, ¿por qué seguía adelante un proyecto tan grande? Rusia ha dado diferentes explicaciones sobre esto. A veces decían que era un sitio de minería, a veces almacenamiento de comida, a veces repositorio de tesoros nacionales y a veces un búnker para el gobierno en caso de una guerra nuclear. Pero ninguna de estas explicaciones convenció a los analistas. La teoría más aceptada ahora es que es un centro de mando subterráneo, un lugar capaz de continuar las operaciones del gobierno y las fuerzas armadas incluso en caso de un ataque nuclear. Y también está conectado a un sistema llamado Mano Muerta, un sistema automático de represalia nuclear que puede lanzar misiles incluso si ya no existe una estructura de mando viva. Si eso es cierto, significa que, aunque desaparezca el liderazgo del país, todavía hay un sistema capaz de tomar represalia. Hasta ahora, todavía no está claro qué es lo que realmente hay dentro de Yamantau, pero hay algo seguro: se gastó muchísimo dinero aquí y es tan importante que nunca lo detendrán. Número 3. El Centro de Datos de Utah de la Agencia de Seguridad Nacional en Utah. A unas 25 millas de Salt Lake City, hay un lugar que casi no tiene señales en la carretera. Son solo edificios simples de color gris sin señales claras. Tiene uno de los sistemas de almacenamiento de datos más grandes del mundo. Se terminó en 2014 con un costo de casi $1.5 mil millones. Para funcionar necesita alrededor de 65 megavatios de electricidad, suficiente para más de 33,000. Dentro de la agencia lo llamaron el repositorio masivo de datos. Y eso es exactamente lo que hace: recopilar, almacenar y analizar enormes cantidades de datos digitales, no solo del extranjero, sino también de dentro de Estados Unidos.
Según William Binney, este sistema fue diseñado para almacenar correos electrónicos, llamadas telefónicas, búsquedas en Internet y otras actividades digitales, incluso sin una orden judicial. Al principio esto fue negado, pero en 2013 Edward Snowden publicó un documento que comprobaba este tipo de vigilancia. Según los documentos, este sistema puede almacenar casi todo tipo de comunicación, desde correos electrónicos, llamadas, hasta registros de viajes y transacciones con tarjetas de crédito. No está claro cuál es exactamente su capacidad, pero hay estimaciones de que llega al nivel de exabytes, lo que equivale a una parte enorme de Internet. No solo es el tamaño del sistema, sino también la idea de la recolección masiva. Eso significa que se recopilan datos aunque no haya sospechas sobre una persona, solo por si acaso se necesitan en el futuro. Pero sin importar la decisión, el sistema sigue creciendo. Incluso se expandió en 2019 y su capacidad sigue aumentando. Porque una vez que se establece este tipo de sistema de vigilancia, ya no se reduce fácilmente. Número 2. La base de Dulce en Nuevo México. Se difundieron historias sobre una instalación secreta que supuestamente da miedo. Sa ilalim ng lupa sa Según algunos informes, se dice que es una instalación subterránea con muchos niveles, donde se realizan diferentes tipos de experimentos. Algunos dicen que se utiliza para investigaciones avanzadas que no se muestran al público. Pero es importante aclarar que no hay confirmación oficial del gobierno de que exista una base como esta. A pesar de esto, sigue siendo tema de conversación y ya se ha convertido en parte de un misterio moderno. La falta de información clara es lo que fortalece aún más los rumores. Número 1. Groom Lake. Más conocido como Área 51, esto es símbolo de algo más profundo, de cuánto puede llegar a ocultar un gobierno. Durante muchos años, Estados Unidos negó que existiera una instalación como esta. Aunque había testigos, aunque había empleados que hablaron, aunque hubo casos en la corte, la respuesta seguía siendo la misma. Decían que no existía tal lugar. Pero mientras lo negaban, había aviones volando en el cielo. Aviones que parecían adelantados a su época. Aquí se probó el U-2. Aquí se desarrolló el A-12. Y aquí voló por primera vez el SR-71 Blackbird, una aeronave tan rápida que podía escapar de casi cualquier misil. Durante varias décadas todo esto se mantuvo en secreto. Por eso, cuando empezaron a circular historias sobre ovnis, no eran simplemente inventos. Hubo personas que vieron cosas en el cielo que no podían explicar, y como no había una respuesta clara del gobierno, ellos mismos crearon sus propias explicaciones. Según la CIA, los reportes de ovnis incluso ayudaron a encubrir lo que realmente se hacía en ese lugar. Una teoría de conspiración sirvió como escudo para un secreto aún mayor. Hasta ahora, el Área 51 sigue activa. Aproximadamente 1.500 empleados entran todos los días. La seguridad es estricta y las personas que se acerquen sin permiso pueden ser detenidas con fuerza letal. En 2019 hubo personas que intentaron entrar al lugar en un evento llamado Asalto al Área 51. Miles de personas fueron al desierto, pero nadie logró entrar. Y aunque ya se han publicado algunos documentos, aunque hay programas que no se mantuvieron en secreto, la historia aún no está completa. Porque en más de 70 años de operación, hay proyectos que tal vez nunca se mostrarán al público. Y ese es el punto más importante. No se trata de si existen o no los extraterrestres. No se trata de si existen o no los ovnis. Se trata de cuánta parte de la historia no conocemos, porque eligieron ocultarla. Y entre las cosas que ya sabemos y las cosas que siguen siendo un secreto, ahí es donde vive el misterio.